Twitter Café por Radio Valparaíso. Vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante, un tema que tiene que ver con la alimentación, nuestros hábitos alimentarios de nosotros los chilenos. Fíjese que hay un estudio que advierte que las plataformas sociales son terreno fértil para la propagación de mensajes que podrían alterar los patrones alimentarios saludables, con efectos de largo plazo en la salud pública. Un estudio que nos interesa conocer en detalle. Estamos en contacto a esta hora con la académica de la Universidad de los Andes, nutricionista, Carolina Pay. Hola Carolina, ¿cómo le va? Hola, Un gusto buenos saludarte. días. Igualmente, buenos días. Un gusto, gracias por hablar de este tema tan importante. Este estudio que también revela el impacto que provoca la desinformación en los hábitos alimentarios de los chilenos. Justamente antes de salir al aire comentábamos con Pablo, que nos acompaña acá en el Twitter Café, el tema de la influencia de los mensajes por redes sociales, el tema de la distorsión de la información real. Oiga, qué interesante este estudio. Cuéntenos un poco cómo se llevó a cabo y los detalles de esta investigación, Carolina. Mira, la verdad que el estudio, yo no pertenezco a la parte del estudio, yo puedo opinar respecto a los resultados que encontraron en el estudio, pues no soy parte del equipo que investigó, ¿ok? Yo soy nutricionista, tengo presencia en redes sociales y puedo dar fe de que efectivamente se ve mucha desinformación o de frente a información falsa respecto a muchos temas que tienen que ver con nutrientes, alimentos y la salud de las personas. Y en particular algunos grupos de alimentos que están siendo en este momento mal vistos o considerados negativos para la salud y que efectivamente es todo lo contrario. Y muchas personas están dejando de consumirlo, guiándose por este tipo de recomendaciones y puede traer consecuencias importantes para la salud de las personas que siguen este tipo de consejos. Correcto, sí, Pablo. Carolina, esta conversación que te decía Mauricio, nosotros estábamos hablando sobre tú ves, nosotros somos gorditos, ¿ya? O gordos, como dirían muchas otras personas. Estábamos hablando de los tipos de aceite, el aceite de oliva, ¿ya? Que es para aliñar la ensalada, y después está el otro para cocinar, que es el aceite de canola. Y mucha gente desvirtúa a ambos aceites por ser muy caros, ¿ya? Y te dan otras sugerencias que en el fondo no te hacen bien. Claro, o sea, respecto a los aceites, un mundo el tema de los aceites. Los dos que mencionaste, tanto el de oliva como el de canola, se pueden usar para aliñar las ensaladas como para cocinar, ¿ya? Son mejores en ese sentido, toleran mejor las temperaturas que otros tipos de aceite, como por ejemplo el de, no sé, pues el de maravilla, de repente, el de pepita uva, que de repente lo compran pensando que es un poquito mejor en su calidad, y la verdad es que su tipo de ácidos grasos se pueden dañar más fácilmente con el calor, entonces no son tan buenos para cocinar, ¿ya? Cualquiera de esas dos opciones que mencionaste son positivas para la salud y utilizadas tanto para el aliño como para cocinar. Por lo tanto, no sería mal. Y efectivamente, lamentablemente, como muchos alimentos en este país están carísimos. Entonces, la invitación ahí es ocuparlos con moderación, ojalá evitar frituras y siempre aportar un poquito de aceite, ojalá de oliva, que tiene grasas muy, muy positivas para la salud cardiovascular, por ejemplo, o aceite de canola, que además tiene omega 3, que es uno de los pocos aceites que uno puede encontrar con ese tipo de ácido graso de forma natural incorporado y que es muy positivo para la salud también. Oiga, Carolina, hay un tema que, claro, este es un estudio que realizó el consorcio lechero y su comité científico de lácteos, integrado por académicos e investigadores de diversas universidades y centros de investigación del país. Claro, estoy leyendo datos sobre este tema. Señalan que esto ya lo había evidenciado y había alertado la UNICEF. Por ejemplo, las decisiones alimentarias basadas en creencias falsas es uno de los 4 factores que inciden en la desnutrición y mala alimentación infantil, que afecta a un número cada vez mayor de niños y niñas en el mundo. Este estudio, cuya fuente estamos indicando, se realizó y se basa en las respuestas entregadas por más de 2.000 sujetos adultos, hombres y mujeres, de diversas regiones de Chile. Muy interesante. Este es un campo inagotable, Carolina, porque
en tu condición, por supuesto, de académica, pero también de nutricionista, tú te debes encontrar con, tal vez con varias situaciones que te llaman la atención, en algunos momentos hasta un tanto aberrantes, Carolina. De todas maneras, es algo cotidiano para el nutricionista que está informado y que su opinión y sus recomendaciones vienen de la ciencia. Cuando uno se encuentra con este nivel de desinformación que hay actualmente en todas en redes, pero en redes sociales, las redes sociales en este momento invaden todos los espacios. Entonces uno se encuentra con recomendaciones, con consejos, con ideas de frentón falsas y mucha gente haciéndole caso, o sea, mucha gente siguiendo porque la persona que entrega el mensaje o que lo comunica es alguien que tiene muchísimos seguidores o tiene presencia en algunos medios y le creen porque la persona es famosa o es conocida o no sé, tiene buen cuerpo de repente porque sale mostrando ahí Claro. su cuerpo tonificado. Entonces, la verdad es que es peligroso como nutricionista, los nutricionistas nos preocupa este tema porque en realidad puede llevar a malas elecciones alimentarias y por supuesto que eso repercute en la salud. Claro que sí. Carolina, sí, antes de la pregunta de Pablo, ¿hay avance en los cambios de hábitos alimenticios? De acuerdo a tu apreciación, ¿qué es lo que está pasando en este campo? Se habla tanto, por supuesto, de intentar evitar la comida chatarra. Ha habido avances, al parecer, con este tema del etiquetado de alimentos. En alguna ocasión hemos hablado con algún experto ahí que valora aquello, pero se aprecia que vaya cambiando a modo general la conducta por una mejor alimentación, Carolina. Influye mucho el tema de los costos, el tema económico de las familias para aquello. De todas maneras, o sea, lo que se puede apreciar es que la gente sabe, en el fondo, todas las personas saben más o menos cómo alimentarse de forma adecuada. Todos sabemos que tenemos que comer verduras, que tenemos que tratar de comer lácteos, tratar de comer legumbres, por ejemplo, incorporarlas de forma regular en la dieta, evitar la comida chatarra o la comida con mucha densidad calórica o las cosas envasadas. Todos sabemos un poco que esa es la forma correcta de alimentarse. Pero al momento de tomar la decisión de compra o la decisión de qué efectivamente comer, pesa mucho también el precio, como acabas de mencionar, que efectivamente está todo muy caro. Y muchas personas asocian el consumo de una dieta o un plan de alimentación más saludable, con más verduras, con este grupo de alimentos que acabo de mencionar, con el grupo de alimentos que les acabo de mencionar, a un costo mayor. Porque efectivamente algunos de esos alimentos han subido mucho de precio. No se le hace mucha propaganda tampoco. Uno no ve comerciales en la tele de legumbres, por ejemplo. ¿Ya? Uno ve el comercial de la papa frita, entonces uno pierde un poco, ¿no es cierto? Los alimentos naturales no tienen publicidad, que son los que nos hacen bien. Y eso claramente cambia el patrón de alimentación de la población. Si bien tenemos la ley de etiquetado que ha orientado, por lo menos nos informa, nos transparenta la información de los alimentos envasados, en el front panel nos pone, ojo, esto tiene harta caloría, tiene harta azúcar. Si tú tienes ganas de comer o no tienes el concepto de comer sano, vas a elegirlo igual aunque tenga 10 sellos, aunque tenga los 4, ¿no es cierto? Entonces, la información es una cosa, efectivamente tenemos la información disponible. Ahora, ¿la entendemos? No sé si todos los chilenos la entienden. Y lo otro, estoy dispuesta a hacer el cambio porque tal vez sí me quiero comer la papa frita, por ejemplo, aunque sé que no me hace tan bien. Entonces, yo creo que hay una mezcla de factores que afectan el cómo nos alimentamos. En Chile no nos estamos precisamente alimentando mejor que antes. Antes, pensemos antes de que existieran quizás todas estas cantidades de marcas o productos envasados o esta cantidad de supermercados que tienen un montón de alimentos disponibles, el chileno comía bastante bien. Las preparaciones típicas chilenas son muy positivas en términos nutricionales, de suficiencia en calidad de nutrientes, pero ahora si uno le dice a alguien, oye, cómete un plato por otro, uy, que engorda, uy, que los carbohidratos, uy, que... Y no tiene ningún sentido si son alimentos naturales, son alimentos que tienen una densidad nutricional, o sea, la cuota de nutrientes que tiene un plato de comida típico chileno es muy positivo. Y no necesariamente más calórico, te va a engordar más que, por ejemplo, un plato preparado o un plato más sencillo en términos de preparación, un arroz con algo, por ejemplo. No, mucho más completo, por ejemplo, un guiso, un charquicán, una cazuela, unos porotos. Nutricionalmente es muchísimo más positivo para la salud. Incluso, tal vez, incluso hasta ni siquiera es más caro. Pensando en que depende de donde uno compre los ingredientes, ¿no es cierto? O sea, hay un error quizás en cómo se analiza esta información, cómo se transmite, y existe
desinformación y de frentón. Te diría que es como un atentado contra la ciencia que hay detrás de la nutrición en el concepto de identificar alimentos como nutrientes únicos. Por ejemplo, la papa, carbohidrato, engorda. Las legumbres tienen carbohidrato, engordan. Todo lo que es carbohidrato, en este momento estamos en el boom de la carbofobia. En este momento todo el mundo huye del carbohidrato, sin ningún sentido, una lógica. Pero todo lo que tenga una cuota de carbohidrato más alto, un plato con una cuota de carbohidrato más alto, pasa a ser un plato negativo, que hay que evitar, que es tóxico. No tiene ninguna base eso que se transmite. Y obviamente está llevando a que la gente elija de forma equivocada su alimentación y los patrones alimentarios pueden estar cambiando, de todas maneras. Oiga, ¿no hay como una buena cazuela, parece, que cumple con todos los requisitos, Carolina? Sí, pues claro que sí. O sea, y de hecho, mira, yo te pregunto, ¿la cazuela tú consideras que es un plato muy calórico? Para mí no, pues, ¿no? Está bien, porque no lo es. Efectivamente, la cazuela que uno tiende a, no sé, le faltan cazuelas, o ¿no es cierto? Como que es un plato muy calórico. No es un plato muy calórico, no supera las 450 calorías un plato de cazuela. De repente una ensalada César con la salsa, con el queso, todo supera eso. Es mucho más calórico. Claro que sí. Entonces, nutricionalmente, o sea, es un plato que tiene carbohidratos, que tiene proteína, tiene verdura. El zapallo no es carbohidrato, es verdura, ¿ya? O sea, tiene una cantidad de variedad de nutrientes y en términos de calidad, de sabor, que es exquisita, y es típica chilena, y en densidad energética y calórica no es un plato que haya que evitar, todo lo contrario. Carolina Pay nos acompaña, nutricionista y académica de la Universidad de los Andes, hablando de este estudio. Sí, Carolina, Pablo, hay un tema de un mito realidad con referente al famoso yogur griego o conocido como yogur de pajarito, en la cual puede servir como aderezo para la ensalada, como puede servir para mezclarlo con fruta, ¿ya? Y aquí viene un tema que siempre me ha dado vuelta. Hay gente que dice que si tú lo mezclas con miel, los probióticos de estos yogur se inhiben entre ambos, porque la miel también tiene probióticos. ¿Es tan cierto lo que transmiten las redes sociales? Porque en el fondo estamos hablando de dos probióticos, uno el yogur griego y otro la miel. Claro, a ver, primero, el yogur griego es un tipo de yogur distinto al de pajarito. El de pajarito es la leche con los fermentos. Correcto. ¿Ya? Ya, y el de pajarito es naturalmente un yogur efectivamente que es probiótico, está lleno de bichitos que nos hace muy bien. ¿Bien? La miel tiene una característica probiótica también, pero no es que tenga bacterias o lactobacilos o los bichitos que tiene el lácteo, son distintos y no van a competir, probablemente no. Ahora, uno recomienda, cómanse el yogur, ojalá, por ejemplo, con frutas, si le va a poner miel que sea poquitito, y el volumen de un probiótico versus el efecto probiótico de la miel es muy distinto, por lo tanto, no es que se anulen o que hagan mal juntos para nada. Le estás dando un gustito un poquito más dulce a tu yogur y aportándole quizás un poquito más de beneficio. Pero eso no he visto ningún estudio que haga ese análisis, pero solo por conocer los factores de ambos te diría que no. Y lo otro también que mucha gente es las cantidades. Se habla, yo cuando niño te hablaban en Chile que el pan batido tenía muchas vitaminas y había que comerse, pero moderadamente, no comerse un kilo. Claro. ¿Ya? Y hoy día pasa lo mismo, hay que decirle a la gente que el pan batido es sano, pero en moderación, no se coma el kilo. No, claro. Por supuesto, y eso aplica para todos los alimentos. Todos los alimentos tienen que tener su equilibrio. Si tú comes en exceso cualquier alimento, aunque sea el más positivo, ya no sé, ¿qué es lo que ven ustedes como positivo, súper positivo? La piña. ¿La piña? Sí. Ya, démosle. Con la piña, ejemplo de la piña, ya, es súper positiva, tiene un montón de beneficios, etcétera. Pero si yo como mucha piña, dejo de comer otros alimentos que también mi cuerpo necesita. Es por un tema de desplazamiento nutricional. O sea, yo opto, mi capacidad gástrica tiene un límite, voy a comer 10 piñas, por ejemplo, y voy a dejar de comer otros alimentos que también me hacen bien. Por lo tanto... la búsqueda del equilibrio, claro. Siempre. Siempre, hay que comer de todo. Y lo del pan batido, claro, comparado con otros panes que son ultra procesados, que tienen 20 y tantos ingredientes, que uno los mira y dice, esta cuestión se llama pan, pero en realidad, en términos de ingredientes, no es un pan de verdad. El pan batido efectivamente es un pan súper simple, tiene 4 ingredientes, es súper simple, tiene un índice glicémico alto, uno lo come y la glicemia sube sí porque es harina blanca, pero si uno le pone algo que le baje la carga glicémica, no sé, por ejemplo, queso, palta, tomate, algo que sea como un poquito menos denso en ese sentido, perfectamente puede ser consumido dentro de un plan de alimentación equilibrado, saludable, o sea, no tiene, y efectivamente no el kilo pampa.
Claro, Carolina Pay, nutricionista académica de la Universidad de los Andes. Carolina, gracias por hablar de este estudio, algo tan interesante. Hemos hablado del efecto en la alimentación, de los mensajes a través de las redes sociales, la tendencia a la desinformación, la obligación también, sobre todo en las familias, los padres, de preocuparse de manejar información adecuada por el bienestar de los suyos. Carolina, un abrazo gigante, gracias por este contacto, que esté muy bien y nos comunicamos en cualquier otro momento. Gracias a ustedes por la invitación. Chao, hasta pronto. Chao. Carolina Paya, y hablando de la alimentación, importantísimo tema también. Se lo contamos acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Nos separamos un instante, volvemos luego con nuestro programa. No te despegues, vamos a una pausa y ya volvemos.